en el Instituto Portugués de Reumatología en Lisboa. Él es el coordinador de la unidad de esclerosis sistémica y capilaroscopia. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría agradecer a FESCAR la invitación que me ha sido dirigida para participar en esta sesión. Y vamos a tratar de una cuestión muy importante y práctica. Según mi perspectiva, nosotros tenemos que ver el diagnóstico de esclerosis sistémica no como una sentencia a la muerte, sino como un socio con el cual vamos a vivir una vida larga, con la mejor calidad de vida posible. Así, para mí va a ser un placer estar aquí. Les presento enseguida el primer ponente, el profesor Jason Lee, que trabaja con la profesora Janelle Pope en la Universidad de Ontario, en Canadá, en lo que toca la medicina interna y reumatología. Él hace su doctorado sobre medicina vascular y hace investigación de la esclerosis sistémica. Dr. Lee va a hablar sobre la previsión del futuro en la esclerosis sistémica. Le doy la palabra. Muchas gracias por esa presentación. Parece que hoy todo funciona. Antes que nada, quería agradecer una vez más a la organización y agradezco a doctora Pope por haber compartido sus diapositivas conmigo. ¿Esto funciona? Vale. Bueno, entonces yo voy a hablarles sobre cómo podemos nosotros hacer una previsión del futuro. Y cuando me dijeron que este sería el tema de mi ponencia hoy, me pareció un enorme desafío, un reto muy grande poder ver cuál va a ser el futuro. Bueno, hoy tengo 20 minutos y no voy a hablar más como lo hice ayer. Pero les voy a explicar qué pasa a lo largo plazo a nivel de la esclerodermia. Y vamos a pensar también qué va a pasar mientras el tiempo avanza. Me asustó un poco esta tarea que me han dado de hacer una previsión del futuro. Y lo primero que pensé ha sido en poner aquí una bola de cristal, un balón de cristal. Pero la verdad es que ellos no existen y no podemos hacer una previsión del futuro con especificidad. Entonces utilicé las evidencias científicas para poder ver qué puede pasar en el futuro. Como hemos visto ayer, la esclerodermia o esclerosis sistémica tiene varios síntomas y cuando el paciente tiene el diagnóstico se sienten un poco perdidos, como si tuvieran que mirar hacia un mapa del metro, pero sin gran significado. How to predict your future because there's only one way to go. Esto no queda nada claro. Vemos aquí arriba y aquí abajo, pues la verdad es que no queda nada claro, porque la esclerodermia afecta a varios sistemas del cuerpo humano y de inicio esto nos asusta. Y voy a explicar entonces el mapa para que la parte de abajo sea más parecida a la parte de arriba. Y para que este mapa sea más claro. Aquí tenemos indicaciones del profesor Munchen respecto a lo que ocurre en la esclerodermia. Independientemente del tipo de enfermedad que sea sistémica o no, casi todos los pacientes con esclerodermia tienen el fenómeno de Raynaud y alguna disfagia y reflujo. Son síntomas de cierta manera universales. Las personas que tienen el fenómeno de Raynaud tienen también algunos cambios. Algunos de estos pacientes tienen úlceras en los dedos y pueden tener isquemia o pueden tener infecciones. Un 15% de estos pacientes pueden también desarrollar otras complicaciones, fibrosis, el tejido cicatricial, y un 15%
van a tener artritis, miopatía o enfermedades a nivel muscular, que les va a dar más dolor o va a dificultarles la movimentación. Otra cuestión importante tiene que ver con las cuestiones de la enfermedad difusa, que puede originar crisis a nivel de los riñones, sobre todo en pacientes con esclerodermia difusa. Ya hablaré de esto dentro de nada. Pero hay que acordarse de esta regla de los 15% para las varias posibilidades. Ahora, en términos más específicos, intentando entender cómo es que la enfermedad va a avanzar dentro de 10, 15 años. Para ello necesitamos hacer un análisis del estadio actual, y la clasificación que se utiliza en la literatura clásica nos habla de dos subtipos: los limitados y los difusos. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, abajo, limitados significa que la esclerodermia afecta únicamente la piel, sobre todo por debajo de los codos y de las rodillas. Si hay un espesor de la piel por encima del codo o por encima de la rodilla, clasificamos el subtipo difuso, que ustedes pueden ver a la derecha. De acuerdo con el subtítulo de la enfermedad, los impactos van a ser diferentes, que sea en términos del riesgo de desarrollar otros efectos más negativos, como por ejemplo el que estén involucrados los órganos interiores. Vamos a empezar hablando del espesor de la piel. Ustedes conocen todos estos síntomas. El espesor de la piel que dificulta estirar las manos o abrir los dedos. Y aquí en esta imagen pueden ver inflamación, que se caracteriza por el espesor e hinchazo. Pero vemos también un color más rojo. A lo mejor no es tan visible, pero si hacemos la comparación con el color de los dedos, vemos que la parte de arriba tiene una inflamación más activa. Esta mano siempre está bastante caliente, que es una característica de la inflamación. Una de las principales señales de la esclerodermia. Mientras el tiempo avanza, aquí ustedes pueden ver en esta imagen qué puede ocurrir. Tenemos un espesor cada vez más grave y entonces que origina contracturas y es difícil utilizar la mano de una manera funcional, incluso es difícil estirar los dedos. Así, basado en la literatura, lo que nosotros sabemos es que de acuerdo con el subtipo, vamos a tener un impacto sobre la manera como la piel está involucrada. Aquí abajo tenemos la parte o la forma limitada, no hay nada por encima del codo. Y a lo largo de la evolución de la enfermedad, la fibrosis se manifiesta en los primeros 5 años y después se va a nivelar a lo largo del tiempo sin gran avance, si no hacemos tratamientos. Aquí, en la parte de arriba, tenemos el curso normal de la enfermedad cuando no se hace tratamiento. Si estamos cara al subtítulo difuso, la fibrosis y el espesor ocurre durante los primeros 5 años de la enfermedad, sobre todo en los primeros 3 años. Es ahí que se verifica el espesor y la principal inflamación. Después de estos primeros 5 años, hay una mejora espontánea en ese espesor de la piel. Y algunos de ustedes que tienen la enfermedad desde hace más tiempo, seguro que ya lo notan. O sea, después de los primeros 5 años, incluso sin tratamiento, hay una mejora. Después, aparte de estas cuestiones que hemos verificado que existe con la piel, que son más o menos comunes en los dos subtítulos, vamos a empezar a verificar un compromiso a nivel de la función venosa de los vasos sanguíneos ellos mismos y el origen de las úlceras. Los síntomas vasculares, el fenómeno de Raynaud es más frecuente y es más difícil tratar.
mientras el tiempo avanza. Los medicamentos ya no funcionan tan bien y después de 15, 20 años con la enfermedad, ya esto no funciona tan bien como en los primeros 10 años. Verificamos también manchas rojas en las manos, en la piel del rostro y terminamos teniendo más manchas. Estas manchas no son peligrosas, pero tienen un impacto grande a nivel cosmético. En términos de cómo están los órganos, es importante para ver el impacto que tiene sobre la calidad de vida de los pacientes. Tenemos aquí una diferencia entre los subtítulos difuso y limitado, que es importante aquí. Si es en el subtítulo limitado, tenemos menos probabilidad de ver que estén afectados los riñones y tener crisis renales, menos posibilidad de fibrosis pulmonar, pero en una fase más tarde puede que surja hipertensión arterial y pulmonar. Mientras que con el subtítulo difuso puede desarrollarse otro tipo de problemas que incluso pueden ser fatales. En términos del subtítulo difuso, puede existir una fibrosis pulmonar muy temprano, pero la hipertensión pulmonar no es tan frecuente. En términos de la afectación de los órganos a lo largo del tiempo, en el tipo difuso, los órganos se resienten más en los primeros 5 años de la enfermedad. De pasado ese tiempo, la afectación de los órganos ocurrió ya y a lo mejor no va a haber un empeoramiento después de 5 años de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos del tipo limitado, existe un avance y una progresión a lo largo del tiempo. Entonces, la infección pulmonar se manifiesta más tarde en la enfermedad, mucho más que en el inicio de la enfermedad, donde surgen más manifestaciones y afectaciones a nivel de la piel. Basado en los datos que conocemos, ya desde los años 60, 70 e incluso 80, las crisis renales a nivel de los pacientes con esclerodermia eran muy importantes. Hoy día ya tenemos un buen tratamiento e incluso podemos evitar este problema. Y cuando es necesario actuamos enseguida para tratar el problema. Actualmente la hipertensión y fibrosis pulmonar son los principales factores que nos preocupan. Aquí imágenes de un electrocardiograma que ve cuál es la presión sobre el corazón y los pulmones, pero también tenemos prueba de la función pulmonar para verificar si el oxígeno pasa bien hacia la corriente sanguínea, y eso tendrá un gran impacto sobre la tasa de sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Esta diapositiva es de Estados Unidos, que nos enseña la capacidad de los pulmones de transmitir oxígeno a la corriente sanguínea. Y esto, claro, es muy importante a lo largo plazo. Un factor adicional para la salud de los pulmones, y esto se está desarrollando a nivel de la literatura, es el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. Este artículo ha sido publicado hace 2 años por mí mismo y el Dr. Pope sobre la posibilidad de desarrollar este tipo de problema con cualquier enfermedad reumática inflamatoria y el riesgo de embolía pulmonar y trombosis de las venas. Parece de hecho que existe un riesgo añadido en los pacientes con esclerodermia para sufrir este tipo de problemas. Hay otros factores que pueden afectar los pulmones y el corazón y que siempre tienen que ser estudiados por los equipos médicos que hacen el seguimiento de los pacientes. A lo mejor ustedes han verificado que no se habla mucho sobre las crisis renales. Hablan menos ahora de lo que han hablado antes, porque los riesgos y los incidentes se reducen a lo largo del tiempo. Ahora ya tenemos buenos tratamientos, pero de todas maneras es algo que no podemos ignorar, claro. Con el subtítulo difuso,
los riesgos son más altos y pueden ser fatales. O sea, tenemos que hacer siempre el seguimiento de esta situación. Muy a menudo los pacientes nos preguntan, ¿por qué ya no hablamos tanto sobre esto? Y les contesto que tenemos que seguir estando muy atentos a estos problemas, pero hay buenos tratamientos y hay que hacerlos de una manera precoz y por eso hay que hacer el seguimiento. Ayer muy rápidamente he hablado de esta cuestión. O sea que ni todos los pacientes con esclerodermia tienen la misma experiencia a nivel de la enfermedad. Y como dijimos ayer, es necesario tomar atención y saber cada vez más sobre vuestra propia enfermedad. O sea, es muy importante que ustedes estén aquí y es importante que sepan que pueden personalizar el tratamiento y adaptarlo a vuestras necesidades. Cuestiones como las enfermedades musculares, los problemas gastrointestinales, y muchos de ustedes han ya vivido este tipo de problemas. Tenemos también riesgos añadidos a nivel de los riesgos cardíacos, que sea un ataque cardíaco o a nivel del ABC, pero yo estoy seguro que ustedes están conscientes de todo esto. Bueno, resumiendo, podemos decir que para entender vuestra enfermedad es necesario saber de dónde empezamos. Es importante verificar si el subtipo de la enfermedad es difusa o limitada. Y existe esta regla de los 15% a nivel del desarrollo de complicaciones en los pacientes con esclerodermia. Y hay algunas enfermedades que pueden manifestarse mientras la enfermedad avanza. Aquí en esta diapositiva vemos entonces la bola de cristal. Yo voy a intentar endevinar cómo va a ser el futuro. La línea en azul es la tendencia de la espondilosis anquilosante entre 1950 y 2005. Es otra enfermedad reumática que era antes muy grave y dejaba a las personas con limitaciones muy graves, pero ahora ya tiene varios tipos de tratamiento. Esta curva entonces será la de la esclerodermia. En el inicio tenemos una curva semejante a la de espondilite anquilosante y vemos después que en este punto, en el 65, cuando surgieron nuevos tratamientos, aquí estamos. Yo tengo gran esperanza que los años futuros van a ser brillantes. Muchísimas gracias. Thank you, Dr. Lee, Gracias, Dr. Lee, por una presentación excelente y clara. La discusión será hecha al final de la sesión. Ahora me gustaría de presentar el ponente siguiente, que es de Fligelston. Es una paciente con esclerodermia que ha hecho una lucha muy larga contra la enfermedad y contra el sistema burocrático del entorno de los pacientes. Ella trabaja en Londres, Inglaterra, y le agradezco su presencia aquí. Gracias, Annalise, por la presentación. Yo pensé que íbamos a hacer las preguntas ahora. Al final yo voy a tener una pregunta que hacer también. Bueno, aquí el tema es ¿qué puedo esperar después de una vida larga con esclerosis sistémica? Yo ya pasé mucho este límite de 10 años, ya voy a los 27, 28 años con esta enfermedad, pero pensé las diapositivas del Dr. Lee muy interesantes porque sigue todo el modelo de lo que me ocurrió, que voy a hablar de aquí a poco. Yo tengo la forma difusa de la esclerodermia y al comienzo fue tan rápido. Era muy fácil decirles lo que yo podía y no podía hacer, porque mi movilidad fue muy afectada. Yo me sentía enferma, no sabía lo que esto significaba. Yo tenía 29 años en aquel entonces y yo pensé, esto es lo que ocurre cuando llegamos a cumplir 30 años. Yo pensaba que era eso lo que me estaba ocurriendo, porque en aquel entonces yo pensaba que con 30 años yo ya era una persona mayor y ahora cuando miro hacia atrás me
me parece que era muy joven. Entonces tuve incapacidad, estuve durante algún tiempo en silla de ruedas y tuve una crisis de los riñones renal y veía que es lo que el gran porcentaje de las personas con esclerosis difusa tiene. Y fue cuando, en aquel entonces, que me ayudaron mucho. Yo hice diálisis, sí, diálisis durante varios años. Y no sé si han dicho esto, pero las probabilidades de alguien con la esclerodermia difusa de tener una crisis renales van a lo largo de los años, tienen más y más posibilidades de tener. Por eso si pasan los 6 años, entonces pueden estar tranquilos, pero de cualquier manera tienen que medir la tensión arterial. Bueno, yo estoy un poco perdida, pero volviendo a las crisis renales, yo estaba haciendo diálisis, perdí mucho peso que no se puede creer al verme a mí ahora. Yo llegué a los 37 kilos, no tenía músculo ninguno. Y entonces era por ese motivo que yo usaba una silla de ruedas, porque no conseguía levantarme. Yo pensaba que estaba lindísima. Yo me miraba al espejo, me veía una persona muy delgada y probablemente yo no estaba entendiendo esa realidad. Y me llevó cerca de 10 años llegar a los 60 kilos, pero quedé muy satisfecha por no pesarme, porque no me pesaran antes de entrar al avión, pero yo pienso que he superado mucho el peso de los 60 kilos, pero también no me importa saber cuánto. Que no quería mostrarles una imagen negativa, no. Yo desarrollar la calcinosis en una fase bastante tarde de la enfermedad, tal vez después de 24 años, y para mí fue algo que me puso muy débil. Mis dedos quedaron muy malos, principalmente los dedos pulgares, y principalmente solo me di cuenta solo cuando dejé de conseguir usar los dedos pulgares. Yo hasta ese momento no entendí cómo es que ellos eran necesarios. Entonces, en una fase inicial de la enfermedad comencé con dificultad de mover las manos, y cuando dejé de usar los pulgares debido a la calcinosis y al dolor, tuve que recomenzar todo de nuevo, porque los pulgares son nuestras herramientas. Son ellos que nos permiten comer, vestirnos, y yo dejé de conseguir hacer eso de nuevo. Y por suerte mejoré mucho, como ven. En este momento yo no utilizo apósitos y pueden ver un poco el fenómeno de Renault, porque claro, estoy nerviosa. Pero otra cosa que me perturba es el hecho de las encías que retroceden. Ahora ya consigo abrir la boca a los dentistas y nuestros dientes parece que se muestran mucho más. Es interesante que muchos médicos piensan que mis encías son grandes. Ellas no son encías grandes, mis dientes son los que aparecen más. Es como perder el tejido blando en los pies y en los dedos. Y yo de hecho quería pedir, si existen aquí médicos en la sala, por favor estudien los ganglios en los tejidos blandos, porque ellos afectan en nuestra vida diaria de diferentes formas. Pienso que esto no formaba parte de mi presentación, pido perdón esta desviación, pero mi flexibilidad ya está mucho mejor y mi movilidad también. No tomo ningún medicamento inmunosupresor que tomé al comienzo de la enfermedad, que era un tratamiento de experiencia. Hace cerca de 28 años eran tratamientos de experiencia, y el nivel de dolor mejoró mucho, y como ya dije, y mi boca ahora abre muy bien, y cuando voy al dentista consigo abrir la boca, y cuando como, pero los labios, bueno, ¿dónde están los labios? Bueno, otra mejora es el hecho de no sentirme tan cansada como al comienzo. Tal vez me canse por la edad,
pero no es aquella fatiga, aquel cansancio que las personas refieren cuando son diagnosticadas con esta enfermedad. Al comienzo, cuando me enfermé, yo iba a trabajar, volvía a casa y me acostaba. Y esto fue un hábito diario hasta el final de semana. Y al final de semana tenía que quedarme en la cama. Y cuando estaba demasiado enferma para ir a trabajar, yo estaba demasiado enferma y punto final. Yo me recuerdo muy bien la tarea sencilla de vestirme, que era una tarea difícil en aquel momento. Preparar una comida, entrar y salir del carro, del coche, recorrer un pasillo en el hospital, porque los pasillos de los hospitales son enormes, no entiendo por qué, pero parecen que nunca más acaban. Y ahora consigo hacer eso sin ni siquiera pensar lo que estoy haciendo. Bueno, ya está en el momento de acabar. Bueno, estoy casi acercándome al final. Ahora voy a cambiar, entonces, la idea. Ya estoy mejor. Querías decir solo cómo pienso que es magnífico este tipo de congresos, porque nos hacen capaces a afrontar la enfermedad. Tal vez escuchamos cosas que no queremos escuchar, pero no es obligatorio que nos van a ocurrir. Y si ocurren, vamos a saber cómo tratarlas. Yo gano amigos, conozco aquí personas nuevas, ya encuentro personas que ya conozco hace algunos años atrás. Entonces tengo la seguridad que esto me ayuda. Solo el hecho de encontrarme con otras personas y no enterrar mi cabeza en la arena como yo hacía eso, esto ayuda muchísimo. Y esto es todo lo que yo quería decir. Muchísimas gracias por venir, por escucharme, y espero verlos a todos de aquí a 2 años. So we are a little bit out of time, but Estamos con un poco de retraso, pero tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas rápidas. ¿Ya investigaron la incidencia de demencia en los pacientes, de esclerodermia? La demencia en pacientes con esclerodermia. Es una pregunta excelente. Hubo otra persona que me hizo esa pregunta ayer sobre esto, la incidencia en la enfermedad de Alzheimer o demencia. Yo diría que no existe necesariamente una conexión clara entre esclerodermia y demencia. A veces hay otras cosas que pueden venir asociadas a la esclerodermia, depresión, y puede semejarse a la demencia. Por eso, si tienen síntomas que les hagan pensar si será eso o no, tal vez deban visitar a sus médicos para que puedan verificar si es de hecho demencia o si es algo que se pueda tratar, por ejemplo, como una depresión. Pero la relación entre esclerodermia y demencia no existe en este momento, pero hay quien esté estudiando esta posible relación, porque sabemos que hay pacientes de esclerodermia que tienen demencia. ¿Qué es lo que quería decir cuando dijo que si hubieran médicos aquí en la asistencia, por favor, concéntrense en los tejidos blancos? Por favor, ¿se importa de explicar un poco? Si alguien está haciendo investigación para un proyecto de investigación, yo quería saber por qué nuestras encías retroceden, por qué quedan tan fuera, por qué perdemos tejidos blancos en las palmas de las manos, en los pies, que causa tanto dolor al caminar. Es como si estuvieran andando encima de piedras y la cabeza cambia de forma también. ¿Y por qué? Si descubrimos por qué, tal vez consigamos invertir esos efectos. Tal vez eso ya sea posible, pero yo no lo sé. ¿Será que es posible esto? Forma parte del mismo espectro. O del mismo proceso de que las personas aquí pueden responder, pero parece que no es un tema que es planteado por los reumatólogos, pero si causa dolor debemos concentrarnos ahí. Yo estoy involucrada en un proyecto
que pretende identificar las 10 principales dimensiones, o sea, las que son más importantes para los pacientes, y los daños en los tejidos blandos nunca fueron referidos. Lo que fue referido, de hecho, es la movilidad, lo que fue mencionado. Y es un punto muy importante. Yo solo estaba haciendo un llamamiento aquí. Yo voy a hacer un rápido comentario sobre esto. Forma parte del proceso de la enfermedad, los tejidos atrofiados, la pérdida de tejido blando en la punta de los dedos y en la parte de abajo de los dedos del pie. Se refiere a la pérdida de tejido adiposo y las cicatrices. No existe ahora un proceso para invertir esto, pero la investigación está en curso. La investigación antifibrosis está transcurriendo y pienso que hay medicamentos que están haciéndose pruebas, no en humanos, pero pruebas en animales, y pienso que estos ensayos nos darán algunas respuestas. Era lo que yo hablaba ayer cuando decía los síntomas de que no podemos medir. No se puede medir el dolor que es causado cuando se camina, cuando tenemos falta de tejido blando en los pies. Pero eso puede ser resuelto por los propios pacientes, como poner más, por ejemplo, la suela de los zapatos, hacerlas más blandas. Por ejemplo, hay una persona aquí que habló sobre zapatos de la Skechers. No sé si está aquí presente, Beata. Ya hubo muchas personas con pacientes que compraron estas zapatillas Skechers porque parece que traen unas almohadas. Entonces, bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. El futuro de la esclerodermia es muy interesante. Agradezco al Dr. Lee por la presentación que hizo, porque da esperanza a los pacientes que podrá existir buenas cosas en el futuro. Gracias por mostrarnos la perspectiva entonces de los pacientes. 10 años después, perdón, 28 años después, ella todavía está aquí y tenemos la seguridad que de aquí a 28 años ella estará aquí. Muchísimas gracias. Good morning again, everyone. Buenos días a todos de nuevo. Vamos a pasar a la próxima sesión directamente. La doctora Poole, tiene que salir puntualmente a la 1. Y esta es la última sesión y les pido por favor que no se olviden de rellenar el formulario de evaluación de este congreso. Rellenen, por favor, rápidamente, no tarda nada y nos va a ayudar a mejorar en el próximo congreso. Voy a presentar mi co-moderadora, Catarina Resende, reumatóloga aquí en Lisboa, y agradezco a la organización la invitación para estar con ustedes y participar aquí. Trabajo en el Hospital Santa María aquí de Lisboa con un equipo de cardiólogos y inmunólogos a nivel de la fibrosis pulmonar. Principalmente en pacientes con esclerodermia. Me gusta mucho mis pacientes y analizar con ellos estos problemas.
Me gustaría presentar la primera ponente, Janet Poole. Es una terapeuta ocupacional de la Universidad de New México en Estados Unidos, New México, y tiene un interés especial a nivel de la esclerodermia, principalmente las cuestiones relacionadas con el cansancio crónico, y ella va a hacer su presentación. Okay, good afternoon, everybody. I suppose you are probably Buenos días. Probablemente ya están cansados después de estos días con tanta información y agendas sobrecargadas. Voy a hablar sobre el cansancio o la fatiga, mejor dicho, que va mucho más allá del cansancio. ¿Cómo es que podemos definir fatiga, sentimiento de cansancio físico, falta de energía? No se refiere nada a la tristeza y a la fragilidad o debilidad. Una persona con esclerodermia describe la fatiga como una fatiga extrema. Cuando se llega a casa al final del día, nos acostamos en el sofá, vamos corriendo para la cama y parece que nos sentimos en coma. Esta fatiga extrema no es el tipo de la fatiga que sentimos normalmente y que se nos iría a pasar, por ejemplo, si descansáramos un poco. Por eso el objetivo de mi sesión hoy es darles algunas ideas de cómo gestionar un poco la energía para gestionar un poco la fatiga. Yo pienso en la energía como si fuera el dinero en el banco. El doctor Parker ayer habló sobre la energía como una forma de recargar baterías o las pilas. Y podemos pensar que la energía es como una pila o un dinero en el banco. Nosotros gastamos energía en varias cosas. Y vamos a reducir el saldo a medida que hacemos, por ejemplo, retiramos dinero del dinero del banco, pero también podemos hacer depósitos y va a mejorar el saldo de la energía. O sea, también podemos hacer transferencia de un banco a otro. Si nuestro saldo está bajo, la energía está baja, podemos tener un presupuesto o un flujo financiero que nos permita, de hecho, utilizar ese dinero, esa energía de la mejor forma posible. Si gastamos y no sustituimos o no hacemos los depósitos en el banco, entonces vamos a quedar pobres. Hablando de energía, vamos a tener un déficit de energía. Entonces, ¿cómo es que podemos ingresar energía? Bueno, podemos hacerlo a través de una nutrición adecuada. Ya escuchamos hablar sobre esto en las diferentes sesiones. Necesitamos también tener hábitos de sueño, de dormir de forma sana. Ir, por ejemplo, a la cama más o menos en el mismo horario, no usar el ordenador antes de ir a dormir, no ver programas de televisión que te exciten mucho. Entonces vamos a tener un buen equilibrio del descanso para podamos gastar energía sin fatigarnos. ¿Cómo podemos gastar menos energía? Una buena forma es utilizar mecanismos del cuerpo que funcionan a nuestro favor y también organizar nuestras estaciones de trabajo. Yo no estoy hablando de la estación de trabajo del ordenador, pero probablemente en la zona de, por ejemplo, donde se prepara la comida, en otras zonas, cuando lavamos la ropa, en fin, otras actividades a lo largo del día. Utilicen la tecnología tanto cuanto posible porque va a simplificar a lo máximo las tareas del hogar si utilizamos la tecnología. Y de hecho, el descanso es una cosa muy importante. Y es importante descansar antes de alcanzar un grado excesivo de fatiga. Podemos tener pequeños momentos de descanso como las llamadas siestas, las siestas rápidas. Y debemos entonces alternar entre tiempos de trabajo y tiempos de descanso. Debemos planear bien nuestros momentos de descanso. Pueden utilizar, por ejemplo, sus móviles. ¿Cómo lo hacen? Para programar todas las actividades, pero no ponen ahí los tiempos de descanso. Entonces, al analizar la semana, nuestra agenda
deben también identificar a lo largo del día periodos donde puedan descansar. Y cuando, por ejemplo, suena el móvil, comprueban que de hecho es una llamada de atención para que tienen que ir a descansar y tienen que descansar antes de sentirse cansados. Entonces tienen que tener diferentes tipos de descanso. Pueden acostarse, pero saben que ni siempre es posible, depende del lugar donde estemos, pero podemos recostarnos un poco en una silla con buen apoyo para los brazos y a las piernas. Algunas personas pueden dormir, hay personas que son fantásticas en las siestas porque se desconectan un poco y después están totalmente nuevas. A continuación pueden hacer algunas actividades como oír músicas, actividades tranquilizantes, pero enviar, por ejemplo, SMS no es descansar, andar haciendo una búsqueda en internet o estar en la internet, eso no descansa. Descansar es descansar, estar tranquilo, sosegado. Leer, por ejemplo, puede ser una actividad de descanso, pero si el libro es muy pesado, van a cansar los brazos, pero pueden utilizar un sistema, por ejemplo, leer a través de la pantalla del móvil o un dispositivo de este tipo. O sea, lo que yo intento decir con esto todo es que la forma como descansamos también es importante y cómo es que podemos gastar menos energía. La cuestión de la mecánica corporal, cuando estamos en pie, ya escuchamos hablar de los zapatos, de la importancia de los zapatos. En Lisboa ya vi muchas personas intentando equilibrarse de tacones aquí con estas calles que es un completo disparate. Por eso es importante tener una buena posición, una buena postura del cuerpo. Pueden, por ejemplo, llevar un pequeño banquito como el que está en la pantalla cuando tengan que esperar, por ejemplo, a lo largo de una fila, o cuando nos sentamos tenemos que estar bien sentados con una postura adecuada, los dos pies en el suelo, toda aquella parte de la postura ergonómica que debemos utilizar. Muchas veces los ordenadores ya hacemos eso, pero cuando usamos, por ejemplo, el ordenador portátil o cuando estamos utilizando nuestros móviles, tenemos el cuello y la cabeza hacia abajo y entonces no podemos colocar el móvil delante de nuestros ojos porque va a cansarnos los brazos. Entonces son cuestiones que tenemos que pensar. Debemos utilizar también la tecnología para reducir el consumo de energía, utilizar dispositivos eléctricos a nuestra disposición y beneficiarnos de lo máximo que podamos de ellos. Y cualquier herramientas mecánicas, robots de cocina, aspiradores, todo lo que pueda facilitar las tareas del hogar. Algunas de estas cosas parecen un poco caras, entonces pídanlas como un regalo de Navidad a los familiares porque todo el mundo tiene dificultad en saber lo que va a regalar a los demás. Por eso piensen en los aparatos ergonómicos que pueden ayudar a realizar las tareas del hogar y ahorrar mucha energía. Podemos tener, por ejemplo, alicates que puedan permitir agarrar en cualquier cosa, o sea, dispositivos activados por la voz, iPads, dispositivos móviles, ordenadores que pueden utilizar con activación a través de la voz, el Bluetooth, por ejemplo, que utilizamos. Yo no entiendo nada de tecnología, estoy diciendo aquí los nombres, pero son herramientas ergonómicas. Por ejemplo, también puede ser para jardinería que nos permita sujetar el mango de una forma diferente. Y por favor utilicen todo lo que puedan para facilitar un carrito que ayude a transportar las compras cuando hacen compras más lejos, cuando van al mercado. Utilicen mochilas con ruedas que no exijan que puedan cargar un peso tan alto. Todas estas cosas pueden ser útiles para el ahorro de energía, para reducir al máximo el consumo de energía y no sentirnos tan cansados. Sobre las estaciones de trabajo, pueden ser muchísimas, pueden ser para la preparación de las comidas o
cualquier otras estaciones de trabajo de acuerdo con las tareas. Por favor, tengan todo arreglado de forma que sea fácil de alcanzar en una altura que va desde las rodillas hasta el pecho, para que no tengan que andar de rodillas por el suelo buscando cualquier cosa. Coloquen las cosas que utilicen más frecuentemente en lugares de fácil acceso. Arreglen las cosas lo mejor que puedan y intenten guardar los artículos en un sitio donde van a utilizar. Por ejemplo, si tienen que limpiar el baño, entonces los productos de limpieza del baño están en el baño para no tener que andar en el pasillo y andar ahí andando, buscándolos a la cocina. Ahí ahorran energía. Pueden también simplificar las actividades, lo que ayuda a ahorrar energía si nosotros eliminamos pasos en las actividades. Por ejemplo, no llevar una comida desde la cocina hasta el comedor y andar ahí de adelante a atrás. O entonces pueden ser los invitados, los familiares que hagan este tipo de servicio. Pueden ser ellos hacerlo. Claro, los hábitos son diferentes en diferentes países, pero es algo que se puede hacer. O también podemos eliminar las actividades. Hay muchas personas que planchan aún. Paren de hacerlo, que son cosas casi desnecesarias y que no necesitan estar haciéndolas. Intenten cambiar la actividad. Compren, por ejemplo, mezclas para ensaladas o las hortalizas ya cortadas para utilizarlas. La familia puede no gustarles tanto estas opciones, pero tienen que ahorrar energía. Utilicen vasos, platos, cubiertos desechables para no tener que lavarlos después. ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando los niveles de energía están bajos? Bueno, estamos aquí en el presupuesto energético. Por eso es necesario organizar las cosas. Una madre una vez me dijo, cuando mi hija quiere hacer algo divertido, hacemos algo que yo me pueda sentar y después al día siguiente nos quedamos en casa. Y esto es lo que yo quiero decir, la planificación, organización. Un día gastamos energía, al día siguiente podemos ahorrarla. Entonces, una cosa es, por ejemplo, escoger la ropa que vamos a vestir al día siguiente. Eso es algo muy bueno. ¿Qué es lo que vamos a vestirnos mañana cuando vamos a trabajar? Podemos pensar qué es lo que vamos a vestir durante toda la semana y también las comidas que vamos a hacer durante la semana. Y podemos ahorrar ese tiempo y esos problemas también. Debemos, además, establecer prioridades, cuáles son las más importantes, las cosas realmente que deben ser hechas y cuáles son las cosas que no necesitan ser hechas o pueden ser hechas más tarde por otra persona. Y analicen los modelos, porque tenemos a veces modelos muy altos para nosotros mismos, tenemos escalones muy altos y vamos a gastar energías haciendo cosas que no necesitamos hacer. Las toallas pueden no estar dobladas, el lavavajilla puede estar lleno de platos y digo, ay, puedo hacerlo más tarde, ordenarlos más tarde, puedo, ahorrar energía y muchas cosas. Una vez más, la cuestión de establecer prioridades. ¿Qué debe ser hecho? ¿Qué los demás esperan de mí? Nosotros tenemos muchos papeles, muchos roles, formamos parte de una familia, principalmente las mujeres. Las mujeres son madres, mujeres, hermanas, amigas, compañeras, limpiadoras. Bueno, necesitamos cosas. ¿Y qué podemos limitar? ¿Cuáles son las cosas que no necesitan realmente ser realizadas? ¿Y en quién puede hacerla? ¿Será que mi marido puede hacer esta actividad o aquella? ¿O un amigo? ¿O nuestros hijos? Una madre una vez me dijo, ¿sabe que un niño de 8 años es capaz de hacer su cena? Puede ir a buscar una hamburguesa ahí en la calle y bueno, ya tenemos ahí la cena delante de nosotros. Hasta un niño de 8 años puede ayudar mucho a su madre, a su padre en sus actividades desde que existe, claro, una supervisión adecuada. Analicen sus
modelos, lo que tienen como modelo, las expectativas, y si estos afectan las actividades, o sea, si esperamos demasiado de nosotros mismos, de repente esos modelos me fuerzan a gastar mucha energía. ¿Será que puedo hacerlo de forma diferente? Por ejemplo, si yo preparo alimentos que ya vienen precocinados, que vienen congelados, ¿será que puedo estar aquí ahorrando tiempo para pasar con mis hijos, para ver la tele, para ir al centro comercial, al zoológico, bueno, cualquier programa de este tipo con mis hijos? ¿Será que no podré, si hago todo este tipo de organización, será que no voy a poder tener más tiempo para descansar y para sentirme también mejor? Bueno, son cosas muy importantes, y en las próximas diapositivas les voy a mostrar la organización de un día, cómo podemos hacer la organización de un día. No se olviden de colocar en las agendas, en los móviles, este tiempo de descanso. 10, 15 minutos llegan muchas veces. Aquí tenemos un ejemplo de un plan semanal. No olviden, una vez más, de poner los descansos. Si aún estén activos en el trabajo, en Estados Unidos las personas, por ejemplo, pueden tener derecho a cambiar los días de descansos, o hasta las pequeñas pausas que tienen a lo largo del día. De acuerdo con la legislación americana, esto es posible. Yo no sé si esto ocurre igual aquí en Europa, pero es posible que puedan cambiar un poco los horarios para colocar los tiempos de descanso. Como conclusiones, es importante tomar decisiones sobre las cosas con las que queremos gastar nuestras energías y establecer prioridades. La energía que queremos gastar aquí y allá, podemos ahorrar de un lado, utilizar la energía más de otro. Y por favor, reevalúen los modelos que tienen. No se olviden de integrar los tipos de descanso durante el día y durante la semana para poder depositar el descanso, principalmente una buena nutrición, buenos hábitos de dormir, manteniéndose activo. Utilicen la dinámica corporal, una buena organización de las estaciones de trabajo, buena tecnología, simplificar las acciones. Podemos de hecho tener mucho más energía si somos buenos estableciendo prioridades y hacer una planificación, reevaluar nuestros modelos que pueden estar pidiendo de nosotros algo muy alto, y hacer las elecciones adecuadas. Más tarde tendremos un tiempo entonces para preguntas. Mi próxima tarea consiste en hacer con ustedes un ejercicio de respiración que les va a permitir relajar. Por favor, que no se queden con nada en vuestras manos. No hay que escribir, únicamente oír. Cerrar los ojos. Si no se sienten cómodos con cerrar los ojos, pueden mirar hacia esta foto de una puesta de sol. Hay que quedarse cómodo, cerrar los ojos, y mientras que dejan que vuestro cuerpo se relaje, pongan la atención en el hecho de que están respirando. Tomen conciencia de ese movimiento de la respiración cuando entra el aire en el cuerpo y cuando sale. Hay que ser consciente. No hay que cambiar la respiración. Sean conscientes de la respiración y de las sensaciones asociadas a la respiración. Vean a la respiración en la tripa. Sientan el abdomen que se expande cuando inspiran, y a ir hacia adentro, hacia la columna, cuando hagan la expiración. Atención en cada momento, en cada respiración. No hay que hacer nada. No hay que llegar a ningún sitio. Únicamente tener la atención dedicada a la inspiración. Todo hacia la inspiración y la expiración.
mientras la respiración se sigue una tras otra en un ciclo interminable. Van a ver que a veces la mente se va. Y cuando la mente se va y no está con vuestra respiración y sin juzgarse a vosotros mismos, vuelvan a poner la atención a la respiración y hay que guiarla. Tenemos que estar conscientes de cada respiración en cada momento y para cada momento. Siempre que están yendo por ahí, hay que volver al momento presente. Hay que observar el flujo de cada respiración. Utilicen la respiración como una ancla para traerles otra vez al presente. Siempre que ven que la mente está a quedarse en algo, utilicen la respiración para llegar a un estado de conciencia relajada, de tranquilidad. Y mientras ven a la respiración, ustedes pueden verificar que a veces hay unas sensaciones en vuestro cuerpo. Mientras están conscientes con la respiración, vean si es posible ampliar el campo de conciencia para incluir la sensación del cuerpo, el cuerpo como un todo. Hay que sentir el cuerpo desde la cabeza hasta los pies y estar consciente de todas las sensaciones del cuerpo. Porque ahora ustedes tienen en cuenta no únicamente la respiración y todo su flujo, sino también esa sensación de que el cuerpo es un todo. Estar aquí con las sensaciones y los sentimientos que nos surgen, no hay que juzgarlos ni tampoco reaccionarles. Hay únicamente que estar plenamente aquí conscientes de esto. Estamos presentes a un 100%. Independientemente de las sensaciones, la presencia del cuerpo como un todo. Siempre que ustedes ven que la mente está yendo a otros sitios, hay que volver a traerla hacia la respiración, hacia el cuerpo. Mientras ustedes están aquí sentados sin hacer nada, sin ir a ningún sitio, únicamente están aquí sentados. En cada momento, presentes, plenamente con ustedes mismos. Hay que tener la conciencia en el cuerpo como un todo, en la respiración, mientras entra y sale del cuerpo, volviendo a una sensación de plenitud de cada inspiración y la plenitud de exhalar, de exhalación. Cuando ustedes ven que ya no están a respirar y a utilizar la respiración, hay que utilizar la respiración y la sensación del cuerpo para anclarse y estabilizarse en el presente. Hay que estar con la respiración en cada momento, tranquilamente, buscando a nada. Con nada, como todo ocurre, estando aquí en este momento. Mientras llegamos al final, hay que quedarse contentos por haber pasado este tiempo estando en este estado de no hacer, de estar presentes, porque intencionalmente tuvieran tiempo para ser únicamente lo que ustedes son. Y ahora, mientras volvemos al mundo, vamos a dejar que los beneficios de esta práctica se amplíen a todos los aspectos de vuestra vida. Ahora ustedes pueden abrir los ojos y volver al presente. Thanks to the third Janets. Questions to the patient? No? On the hand? The next speaker is Ellen Lever. La próxima ponente es Evin Lever. Son ciudadanos holandeses que viven en Suecia y tienen una gran participación en FESCA. Ellos van a hablar
de la vida, de su vida. Very much. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Ellen Lever. Allí está mi marido, Erwin. Y les voy a hablar de la manera cómo podemos compartir la esclerodermia con alguien que nos gusta. Como familia, ustedes ven aquí a mi familia. Fuimos a vivir a Suecia hace 10 años. A lo mejor no ha sido la elección más inteligente ir para un país que tiene un invierno muy frío, pero en aquel entonces yo no sabía que iba a tener este diagnóstico de esclerodermia. Y, por ejemplo, si yo salga únicamente a la calle con mi perro, tengo que poner muchísima ropa. ¿Cómo puedo compartir la esclerodermia con alguien a quien me gusta? Pues la respuesta no es obvia, pero podemos explicar. Cuando me pidieron que hablara sobre este tema y me pidieron que enseñara una foto de mi marido haciendo tareas en casa, casi entré en pánico, porque siempre que yo contaba esto a mis amigos o a la familia, ellos empezaban a reírse. Y por eso me gustaría empezar presentándoles una foto con mi marido haciendo tareas en casa. Pero en vez de eso, que era lo que me gustaría, les enseño una foto de un alce que está cruzando la carretera, porque esto ocurre tan a menudo y jamás tenemos la cámara fotográfica en las manos cuando esto ocurre. Los talentos de mi marido están en otro dominio. Yo jamás he sido una gran aventurera, jamás viajé sola al extranjero y jamás tuve ganas de hacerlo. Erwin tiene la costumbre de viajar, siempre le gustó y viaja mucho en trabajo. 3 meses después de que yo tuviera el diagnóstico, por coincidencia, he visto en internet algo sobre un congreso mundial de esclerodermia. Se lo conté a Erwin y él sugirió enseguida que nosotros fuéramos a ese congreso. Hemos comprado los billetes, nos arrollamos para participar. Y ha sido una experiencia muy, muy positiva. Ha sido la primera vez que he visto a otros pacientes. Y si no hubiera sido mi marido, a lo mejor yo tampoco estaría aquí y no tendría ido también a este congreso y tendría perdido la oportunidad de estar con tanta gente tan simpática y la oportunidad de hacer tantos amigos nuevos. Pero Erwin tiene un trabajo que pide mucho de sí mismo y está fuera muchas noches. Por eso es difícil compartir las tareas del hogar. Él viaja mucho y ya estoy acostumbrada, pero lo que pasa es que mi salud no es como era antes. Siempre he sido muy dura respecto a mí misma, respecto a las tareas de casa. La ropa había que lavar a los fines de semana y había que prepararla, pasar a ferros, repasarla. Y después se aspiraba, tenía que pasar la fregona y a cada semana, un par de semanas tendría que limpiar las ventanas. Pero eso ya no es posible. Yo tengo que permitirme quedarme cansada y no hacer lo que puedo no hacer. Intento relajar, pero a veces es muy difícil. Mi marido me ayudó cuando me dieron el diagnóstico. Tuve que hacer quimioterapia y estaba muy preocupada. Solo pensaba en cosas malas que podrían ocurrir. Y en aquel entonces tuve una gran depresión. Pero Erwin empezó a leer todo lo que podía y que encontraba en internet sobre la enfermedad, sobre la esclerodermia. Y quería que yo lo hiciera también, pero yo no tenía ganas. Pero, ¿qué hizo él? Pues imprimió todo lo que puso los ojos que le parecían interesante y lo guardó para que cuando yo tuviera ganas pudiera leerlo. Pero más tarde, él tuvo problemas también con tratar de todo eso. En ese momento yo ya me sentía mejor y intenté decirle que todo iba a pasar muy bien. Pese a su horario tan estricto, él intenta planificar su trabajo
cuando yo tengo, por ejemplo, que ir al hospital para hacer cualquier análisis y pruebas. Él puede visitar un cliente que está cerca al hospital y ahí nos quedamos a dormir en una habitación cerca del hotel. Entonces, yo no me quedo a dormir en el hospital, sino en una habitación con él cerca del hotel. Y así tenemos momentos de calidad en conjunto. Y esto no tiene únicamente que ver con ser la pareja, sino que nosotros somos los padres de 3 niños que tenían 13, 11 y 8 años cuando yo tuve el diagnóstico. Ellos entienden que a veces yo estoy cansada. Jamás me ayuda mucho. Pero ellos intentan hacer un poco más. Yo pertenezco a la dirección de la Asociación Reumática de la zona, que hace sus organizaciones y secciones de aeróbica para pacientes con enfermedades reumáticas. Uno de mis hijos es voluntario para ser instructor de una de estas clases. Y, por ejemplo, el proceso para escribir toda esta presentación me hizo entender que nosotros compartimos este peso de la esclerodermia. Pese a que al inicio yo únicamente veía las cosas que no funcionaban, que no trabajaban, que no iban bien. Y espero que mi historia les dé inspiración para pensar en esta cuestión. ¿Cómo comparten la esclerodermia con los que les han queridos? The next speaker is Mervet Ghaffar. Is a single mother in the La próxima ponente es una madre soltera con esclerodermia que vive en Suiza y ella nos va a hablar un poco sobre las dificultades que afronta en su enfermedad y el tema es encontrar mi camino como madre soltera. Sí. Buenas tardes a todos. Debo confesar que estoy un poco nerviosa porque la última vez que hablé con tanta gente fue en la universidad y ya es hace muchos años, ya fue hace muchos años. Y fue en otra situación, en la tribuna. Ahora la situación es muy diferente. Estar aquí delante de ustedes para hablar sobre mi experiencia como paciente de esclerodermia. Debo decirles también y admitir que en los últimos días tuve una gran presión en mi vida. Tuve que mudarme de casa, cambiarme de casa y fue para mí una sorpresa poder viajar, porque ni siquiera conseguía encontrar el billete de avión ni las cosas que necesitaba traer. Y solamente en las últimas horas es que he conseguido preparar esta presentación. Por eso estoy muy contenta por poder compartir esta presentación con ustedes. Yo me llamo Mervet Ghaffar y soy una paciente de Suiza y estoy aquí para hablarles hoy sobre la esclerodermia y los grandes retos que afronté en mi vida como madre soltera. Puedo comenzar un poco por mi historia como madre soltera. Soy madre de 3 chicos, ahora ya jóvenes chicos, y desde 2002 que soy madre soltera. En aquel entonces uno de ellos tenía 8 años, el mayor, y los 2 gemios tenían 5 años de edad. Soy de origen egipcia, un lugar con mucho sol y calor. Y muchas veces las cosas en nuestra vida cambian muy deprisa, totalmente. Y me casé con un hombre suizo y decidí vivir en Suiza, que es muy diferente, principalmente en lo que se refiere a clima. Como pueden entender, mi familia, mis amigos están a kilómetros de distancias. 2 de mis hijos tienen síndrome de déficit de atención. Ya pienso que han escuchado hablar de esto. Es un síndrome que afecta a niños y jóvenes y que puede manifestarse de una forma hiperactiva o no. Uno de mis hijos es muy afectado con esta síndrome, con manifestaciones
principalmente en la escuela, y estamos siempre luchando porque tiene el trastorno de déficit de atención, y también soy forzada a trabajar. Aunque me encanta mi empleo, a veces es difícil. ¿Y cómo es entonces que todo comenzó? Bueno, los años pasaron con una gran lucha cada vez más dura a lo largo del tiempo, y tengo que hacer todo para poder dar todo lo que mis hijos necesitan. Y al comienzo yo pensaba, ¿qué es lo que ocurre conmigo? ¿Por qué yo me siento siempre cansada? Porque es que nunca tengo energía. En 2007, una inflamación grave me causó una trombosis que puso a mi vida en riesgo, amenazó mi vida, y nunca nadie me supo explicar. Y yo pensé, bueno, la razón debe ser esa inflamación. Y comencé a tener las manos frías, pero ya sentía eso muchos años antes. Y en aquel entonces el médico no me habló de Renault. Antes, por lo contrario, decía que probablemente era mi reacción de mi organismo al clima diferente. Entonces, después la esclerodermia me fue presentada, y mis fuerzas, todo mi tiempo era absorbida por mis hijos, y necesitaban que yo trabajara mucho, y yo me sentía exhausta, muy cansada, y a continuación me comenzaron a aparecer calcinosis en los dedos de las manos, que me llevaron a buscar una explicación. Y en el Hospital Clínico de la Universidad de Zúrich me fue finalmente analizada y observada en 2012, y se confirmó el diagnóstico de esclerodermia sistémica, pero yo ni me imaginaba lo que eso podía ser. Y a partir de ese día comencé a buscar toda la información posible. Hice búsqueda de información de una forma intensiva, y finalmente la esclerodermia comenzaba a tener una fase en mi cabeza. O sea, yo comenzaba a entender lo que era la esclerodermia. Y pasado algún tiempo comencé a sentirme cada vez peor. No me conseguía levantarme por la mañana, y acabé por perder mi trabajo. Ya no me sentía feliz de ninguna forma. La fatiga me atacaba todos los días, y era un estado permanente. Pienso que mi marido no entendía lo que yo pasaba, y mi matrimonio acabó por fracasar también. Lo que me hizo quedar aún más triste e infeliz fue comenzar a entender que ya no conseguía darle el apoyo necesario a mis niños, el apoyo que yo sabía que ellos necesitaban, y comencé a pensar que no era un hecho que yo pudiera aceptar. Comencé a tener problemas respiratorios, y los exámenes, las análisis anuales, las pruebas anuales acabaron por demostrar que los cambios de oxígeno estaban siendo los adecuados, y era una señal que tenía hipertensión pulmonar, por lo menos los primeros signos de hipertensión pulmonar, y tuve la suerte de haber sido diagnosticada de una forma muy precoz. Y como ya fue indicado aquí por los profesores en sus presentaciones, que es un hecho muy importante hacer un diagnóstico precoz para también poder intervenir precozmente. Y acabé por empezar a tener muchas limitaciones a nivel de mis actividades, y como no conseguía trabajar, también por sentirme aislada socialmente. Es natural que las restricciones financieras también comenzaron a ser muy fuertes, y acabé por recibir
una pensión muy reducida y conseguí salir de casa y me he mudado, me he cambiado de casa hace pocos días. No solamente la fatiga, es la gran dificultad en respirar, comenzaron a ser hechos a mi vida. Comencé a entender que cuando mi cuerpo me pedía, yo tenía que darle descanso y no solamente cuando tenía permiso para hacerlo. Y entendí también que mis hijos tenían tanto miedo como yo de esta enfermedad misteriosa llamada esclerodermia, pero nunca me mostraron o demostraron o nunca admitieron mis hijos que tenían ese miedo. Y acabé también por entender que es necesario seguirles dando a mis hijos amor y todos los cuidados posibles, aun cuando ya no tengo capacidad para darles otro tipo de apoyo. Y pienso que es muy importante hacer, de hecho, todo lo que sea posible para hacer una identificación precoz de los problemas. Yo acabé por empezar a hacer tratamientos con Bosentan y que me está ayudando mucho el Bosentan a nivel respiratorio. Muchas veces me pregunto a mí misma, ¿será que los años y años de lucha, de sufrimiento, hicieron que yo quedara enferma con esclerodermia o que será que fue al contrario? Yo no he encontrado la respuesta aún. Yo sé también que, o por lo contrario, yo también sé que la esclerodermia tiene un rol muy importante en mi vida porque me permite tener la voz de mi cuerpo, las necesidades de mi cuerpo. Y cuando intento descansar, cuando tengo que descansar, debo descansar. ¿Y cómo supero mis miedos? Yo tengo que admitir que puedo venir a tener por ejemplo, una fibrosis pulmonar. Tengo miedo de los cambios que pueden ocurrir en mi apariencia. Miedos que todos aquí compartimos con seguridad. Mi recomendación a todos los pacientes con esclerodermia es que obtengan más conocimiento sobre la enfermedad, sobre nuestra enfermedad, porque es la única forma de poder estar más confiantes. La parte positiva es que aprendí mucho más sobre mí y entendí que mi existencia es algo importante. Sobre enseñamientos, bueno, yo aprendí que la esclerodermia no es el fin. Puede ser, de hecho, un comienzo prometedor, y espero que se recuerden siempre de este mensaje. Recuerden que está todo bien aunque no seamos perfectos. Y aquí tengo una foto con mis 3 hijos. Esta foto la hice en Londres hace algunos años ya, y espero poder seguir viajando porque es algo que a mí me encanta hacer. Y aquí ven mis jóvenes hombres hasta hace cerca de 2 años atrás. No es fácil, ni siempre es fácil ser madre soltera, pero merece la pena serlo. Merece la pena hacerlo por el orgullo que me puede dar. Thank you so much, Mervat, for that very moving. Muchas gracias, Mervat, por esta historia tan conmoviente sobre su vida. Creo que hemos unido muchas historias de valor y esto nos comprueba que la esclerodermia no es únicamente una enfermedad diferente en cada persona, sino que cada persona tiene un reto totalmente diferente que superar y tiene maneras diferentes de hacer sus relaciones. Ahora tenemos preguntas. Mervat, ¿quiere venir hacia acá por si acaso alguien le hace una pregunta? Un silencio total. ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta hacia doctora Poole? Bueno, si no hay preguntas. Bueno, Mervat, le pido disculpas de haberla hecho venir hasta acá. Bueno, entonces para terminar, para hacer la clausura, vamos a hacer una meditación para superar el estrés.
Yo voy a poner el video de presentación, pero si prefieren salir y estar fuera, como esta es la clausura del Congreso, pues ustedes pueden sentirse tranquilos para salir. Pero si quieren quedarse aquí 10 minutos para ver una película muy tranquila, con meditación, pueden quedarse en la sala. Les pido por favor que rellenen los cuestionarios y hay que volver dentro de 2 años al próximo Congreso. Espero que lo hayan pasado bien y vamos a implementar todas las indicaciones que ustedes nos pueden dar en el cuestionario. Aprovechen y disfruten del día en Lisboa. Espero que sea una buena comida por la ciudad y muchísimas gracias en nombre de todas las personas de FESCO. La información después va a ser puesta en la página web.